Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando con la licenciada Andrea Orozco, ella es enfermera y estamos hablando sobre precisamente la labor de los enfermeros en el cuidado oncológico, que es una pieza fundamental, una labor que se hace en conjunto con todo ese equipo multidisciplinario, que no solamente es una labor del oncólogo, del cirujano, del psicólogo, sino que también el enfermero juega un papel fundamental y estamos precisamente rescatando todo ese proceso y labor que hace, que tiene una preparación previa, que tiene un estudio, pero entiende o por lo menos está tan preocupado que se bloquea, vamos a llamarlo de esa manera, no que no entiende, sino que se bloquea y quiere ver bien y curado a ese niño. ¿Cómo hacen ustedes para manejar esos procesos que a veces son bastante complicados? Son bastante complicados, como tú lo dices. Tratar con los familiares es lo más complicado que hay, más que con los pacientes. Indiferentemente de si son adultos o son pediátricos, es lo más complicado que hay porque explicarles a ellos cómo va a cambiar su vida, la del paciente, cuánto tiempo va a cambiar su vida, porque ellos tienen que saber que es una pausa que van a hacer en su vida, no es que es una enfermedad que se va a controlar en el tiempo. Cuando recién son diagnosticados, por supuesto, recién una serie de procedimientos que los abruman, son demasiadas cosas las que tienen que hacer. Si son pacientes que son quirúrgicos, entonces está la parte de la cirugía, está la parte de la radioterapia, la quimioterapia, que es la parte más difícil para los pacientes, de sobrellevar, de entender, de saber cuáles son las reacciones adversas, qué es lo que ellos deberían avisar, porque a veces ellos están recibiendo tratamiento y para ellos es indiferente si sienten cualquier cosa que sea algo extraño, que puede ser una reacción al medicamento, pero ellos simplemente no la saben. El enfermero que está ahí, que está dedicado a eso, que en realidad está más tiempo con los pacientes oncológicos que los mismos médicos, es quien debería saber todo lo que va pasando y debería ir explicándole al paciente, sea pediátrico o sea adulto, todo lo que pudiera suceder mientras recibe el tratamiento, mientras se somete a una cirugía, posterior a la cirugía, las radioterapias, que también son importantes. A veces ellos tienen más contacto, por ejemplo en el grupo J. Soteldo yo me encargo de la parte de lo que es gerencia de enfermería y trato al familiar del paciente, al paciente, al doctor, trato de hacer como un medio que los una a todos ellos y comparto información con todos ellos para que ellos sientan que están atendidos, sientan que todas sus necesidades son cubiertas y eso es lo que tratamos en nuestro grupo. La historia médica es sumamente importante en todo este proceso y también ustedes lo llevan de la mano. Ustedes como hacen ese proceso de enlace con los familiares, los pacientes y los médicos, hacen todo este proceso de la historia médica y es en donde ustedes van a ver en qué proceso está ya el tratamiento, en qué estadio está este cáncer, qué es lo que viene. Y es ahí donde ustedes tienen esas herramientas para poder ayudar a los familiares a como anticiparle todo este proceso como que para que se preparen. Porque has utilizado una palabra clave y es que el familiar se abruma y es que la palabra cáncer no es una palabra fácil. La palabra cáncer psicológicamente es un golpe directo no solamente para la persona que recibe el diagnóstico sino para el familiar, porque muchas veces sienten que al diagnosticarse con cáncer es un momento en donde se acabó la vida de ese paciente o que de repente se angustian porque no tienen los medicamentos o el tratamiento a la mano en el momento y sienten que la sobrevida de este paciente pues está guindando de un hilo, por llamarlo de alguna manera. Entonces son algunas perspectivas que pueden tener algunos familiares, otros de repente entran en una etapa de negación y también a pesar de que no se muestren abrumados, de repente pueden estar un poco más agresivos. Entonces eso afecta no solamente con el enfermero o el médico, sino que también eso puede afectar negativamente en el ánimo del paciente que está recibiendo este tratamiento. Claro que sí, de hecho la Sociedad Anticancerosa tiene una página que se llama Ayuda al Paciente Oncológico, que tiene guías para los familiares de los pacientes y para los pacientes, para que ellos sepan cómo van a ayudar al paciente, porque obviamente todos los familiares quieren ayudar, pero a veces no saben, no tienen las herramientas para poder hacerlo, no saben cómo van a acercarse al paciente, dependiendo de cómo esté tomando también el paciente la enfermedad, si la acepta o no, porque a veces están en negación el mismo paciente y los familiares quieren hacerlo entrar en razón prácticamente obligados, que no es la manera. Obviamente nadie quiere tener cáncer. Y el cáncer no es sinónimo de muerte, como tú lo estás diciendo, aunque la mayoría de los pacientes piensa eso. El cáncer es, como dice el doctor, sinónimo de lucha. Y bueno, tiene que seguir luchando, tiene que ir a la cirugía si tiene que hacerlo, ir a la radioterapia si tiene que hacerlo y hacerse el tratamiento de quimioterapia si debe hacerlo.
Aunque en muchos casos lo que afecta es la pérdida del cabello, que pierden las cejas, que las uñas se tornan de colores oscuros, ese tipo de cosas que son las que molestan a los pacientes cuando Son los reciben factores tratamiento. psicológicos que van acompañados en todo el proceso, en donde de repente se sienten más descompensados y también en donde el familiar se siente también un poco más triste porque está viendo factores más físicos. De repente el Exacto. proceso de cáncer ha sido de manera exitosa en el caso de la parte de la curabilidad, de la sobrevida, pero como ven, esos factores externos es en donde la parte visual juega un papel determinante y hace este proceso de depresión en los familiares y en el paciente. Entonces, explicar que esto es un proceso normal, que no, como dices tú, nadie quiere tener cáncer, nadie quiere estar realmente enfermo con ningún tipo de patología, esa es la realidad. Sin embargo, como ustedes dicen, es la bandera, es sinónimo de lucha en este proceso y qué bueno que también los enfermeros se preocupan en este proceso para la recuperación de los pacientes. Entonces también es enaltecer y también dar a conocer que los enfermeros también son los aliados en estos y otros procesos de patológicos. En este caso, como estamos hablando del cáncer, pues el cáncer en este proceso de lucha es sumamente importante. Trabajas con el Grupo Soteldo y el Grupo Soteldo trabaja en conjunto con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. ¿Cuáles son Correcto. esas redes sociales? ¿Cuáles son esos medios de contactos? Tenemos Twitter e Instagram, @GrupoJSoteldo. Tenemos una página que es www.grupojsoteldo.com, que es donde se puede meter para ver cuáles son los procedimientos que realiza el doctor, cuáles son los médicos con los que está asociado el doctor y con los cuales nosotros trabajamos, cuáles son las publicaciones que tienen realizadas el doctor, sobre todo el doctor Soteldo. Y en este momento, precisamente, Natasha Aranaga, que es la doctora que trabaja con el doctor como un fellow, está en Alemania representando a Venezuela, a la Sociedad Anticancerosa y a nosotros como grupo en un trabajo que trata de la parte de la mastología oncológica, de la oncoplastia precisamente. Precisamente, bueno, agradecemos la presencia de la licenciada Andrea Orozco por habernos acompañado la tarde de hoy, enfermera, parte del proceso multidisciplinario en todo lo que es el proceso de recuperación de un paciente oncológico. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y conocer sobre estadísticas y también sobre números en nuestro país. La página de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela también es una herramienta para usted para tener información, porque el cáncer no solamente es ese proceso de lucha y de cura ya cuando se tiene el cáncer, sino también de conocimientos previos para que pueda tener las herramientas y poder actuar de manera correcta. Nosotros de esta manera despedimos la entrevista de la tarde de hoy, recordándole que la puede ver nuevamente en www.globovision.com en la sección de salud. Nos sigue en Twitter como